Buenos días a todos, les estaba diciendo buenos días a Tiago, a Maya, a Camila, Chelsea, Elvis, Perla, Gabriel, Diego, Jorge Rodrigo. Ahí se me movió. Buenos días también a José Daniel, a Katy Solís, a Kenneth, Luis Javier, Luis Matías, Luis Santos, María José, Marlon, Nicole García, Nicole Santos, Pedrito, Rodri Ambrosio, Valentina, ay, y dice, y supongo que es David Flores, el que está por ahí, sí. Igual a los chicos, buenos días, a los que no se conectaron también. En fin, mis amores, los que vieron la nota me estaban preguntando qué sucede si yo no tengo mascota. Pues, y tengo que hacer mi tarea, ¿verdad, Miss? Si yo no quiero perder puntos, pues, como dijo su compañerita Valentina, que es una muy buena idea, que si usted tiene un peluche en casa, que sea, por ejemplo, tengo un peluche de una tortuga, o tengo un peluche de una jirafa, de un animal, entonces usted puede hacer su tarea con el peluche, que es un animal. Si no tengo nada de eso, entonces, ¿usted qué puede hacer? Puedo hacer mi tarea en base a, me gustaría, por ejemplo, el cuento en base a la mascota que a mí me gustaría tener, el video en base a la mascota que a mí me gustaría tener, ¿sí? Y todo lo relaciona a eso, ¿de acuerdo, chicos? Lo importante es que usted, pues, no pierda sus puntos. Hoy sí, gracias a los que me mandaron sus libros, aquí tengo algunos. Recuérdense, mi amor, que esta semana usted me tiene que mandar su libro de lenguaje. Yo lo voy a revisar, voy a ver que esté completo. Si en la parte de adelante de su libro aparece una notita, significa que hay páginas faltantes que usted no me entregó, no las tiene, y yo se las estoy colocando porque las tiene que hacer. Y me tiene que mandar su libro de regreso para que yo pues revise y que sí ya está completo, y al final pues aquí selle de que está completo y le valga los puntos de su libro. El libro tiene un punteo. Todo el libro, todo el trabajo que usted hizo constante durante el año tiene un punteo. Entonces, si a mí me hacen falta páginas y la misma me mandó a decir cuáles, las tengo que hacer para tener mi punteo como debe de ser, ¿verdad? Y si le faltan páginas, no va a haber ningún sello atrás, no va a haber ningún. Hasta que usted complete las páginas, yo le pongo el sello, puntos exactos, si no, pues no. También le quiero comentar algo. Me dicen algunos chicos, yo no voy a ir a dejar el libro, porque pasa en algunos casos. Tiene que venir a dejar el libro obligatoriamente, porque vale puntos. El afectado no voy a ser yo, el afectado va a ser usted si no le envíe. Lo puede venir a dejar junto con los libros que le pidieron sus demás misses, ¿verdad? Que son, creo yo, que les pidió mi Giovanna también. Entonces puede venir a dejar todos los libros en un mismo tiempo. Chicos, cualquier duda, me puede escribir aquí en el chat. Se recuerda, ¿verdad? Las manitas levantadas solo son para lectura. Ahí se recuerda. Y el chat me entra directo, o sea, todos los mensajes me pueden entrar directamente. Jorge, tú me escribiste que tienes una duda. Escríbeme tu duda de una vez, porque me escribís duda, pero recuérdense que yo no les cedo la palabra ni las demás misas, sino que ya en clase, pues ustedes les escriben. Solo es un recordatorio. Igual a los demás que levantaron sus manitas, solo es para leer, ahí se recuerda. Necesito que tengan hoy su cuaderno en mano, solo su cuaderno, el de líneas. Instrucciones. A partir de ahorita vamos a hacer un breve repaso de los temas que ya hemos visto, y ese repaso pues le va a servir a usted para el próximo año de las dificultades que yo he visto. Les dije igual al tercero, si usted ve que usted tiene, por ejemplo, dificultad en algo que no entendió, con mucho gusto usted me los puede escribir ahorita en Zoom o me los puede escribir por Messenger y yo lo voy a tomar en cuenta para hacer el repaso de temas. Otra cosa, me dicen, a ver, me explico. Me están preguntando sobre unas hojas. Chicos, yo llevo un registro detallado de las páginas que hemos hecho y llevo un registro detallado
Por ejemplo, si esta página decía sustituido por, usted lo tuvo que haber escrito en su cuaderno, en su libro, perdón, sustituido por actividad del cuaderno, por ejemplo, o actividad práctica y la fecha. Yo tengo anotados qué páginas son. Hay páginas que no hicimos, como le vuelvo a dar en el caso anterior, porque yo les indiqué que no las íbamos a hacer. Yo estoy hablando de páginas que yo sí dejé para tarea, que yo sí dejé para presentar y que no me entregaron algunos niños. Entonces, a esos niños que no me lo entregaron, aquí tengo listadito y voy a ver si sí las tienen. Si sí las tienen, se salvaron. Si no las tienen que hacer y yo le voy a mandar una su notita aquí enfrente para que sepa qué debe de hacer, ¿sí? Bueno, página, cuaderno en mano, necesito que saque su lapicero, no lápiz, lapicero. Ojo, no tachones, evite tachones y evite el corrector. Los tachones no se ven bonitos y el corrector tampoco, acostúmbrese a no utilizarlo. Necesito el lapicero oscuro, o sea, el negro, o en el caso del azul, ¿verdad? Pero preferencia negro. Y el otro lapicero del color que a usted le guste, ya sea morado, rosado, del que usted quiera, pero trate que no sea rojo, ¿verdad? Lo necesito en mano. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Escriba la fecha de hoy, es 23 de agosto del 2021, por favor. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un cuestionario. Y, ok, ahorita voy, Jorge, y ahorita voy, Nico. Chicos, solo una consulta. Fíjense que les explico qué es un cuestionario por aquellos que nunca lo han visto. Un cuestionario significa, es como una guía de estudio. La diferencia es que me van haciendo preguntas y yo las voy a ir contestando, ¿sí? Entonces, vamos a colocar en la pregunta número 1 lo siguiente. Yo voy a colocar la pregunta y ustedes, de lo que vayan escuchando, lo tienen que ir anotando. La primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre una fábula y un cuento? Ahorita, el día de hoy vamos a hacer repaso de dos temas, ¿sí? Del cuento y de la fábula. Deja el espacio suficiente para poder anotar la respuesta. Yo no estoy dejando mucho espacio porque no me cabe, pero usted sí puede dejar el espacio suficiente para poder, deje unas 4 líneas de espacio a partir de donde escribió la pregunta, 4 líneas después y anota la siguiente, ¿sí? O sea, en la quinta línea escribe la número 2. No molde, es en carta, obligatoriamente, en carta. Y está obligado a tildar las preguntas. Ahí se recuerda que yo me voy a fijar en las faltas de ortografía, que usted aplique bien las tildes, ¿sí? Para que no le cueste en tercero primaria. Entonces, me voy a fijar en eso y si tiene mal alguna palabra o la tildó mal o la escribió mal, son 5 veces cada palabra que yo vea mal escrito. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta.
Espérenme, chicos, en la 4 la voy a volver a redactar porque puede ser que me la respondan mal. Es tiempo. Sí. Van a ser poquísimas preguntas, chicos. Van a ser 8 preguntitas. Las opciones. Bueno, van a ser solo 8. Bueno, chicos, el día de hoy básicamente es un cuestionario. Vean, me explico. El cuestionario ustedes lo van a ir narrando, lo van a ir respondiendo de una vez, ¿de acuerdo? Vean, me explico. Les voy a dar el tiempo para que ustedes lo vayan anotando, vayan dejando, sí, pueden utilizar esto. Chicos, pueden utilizar de otro color en carta, siempre, ¿verdad? De otro color pueden escribir las respuestas. La fecha la pueden anotar de su lado derecho. Jorge, fíjate que sí, en eso sí. En algunos casos las personas vieron que no podían descargar el PDF del Día de la Mascota, por eso les tomamos foto. La foto se la subí, ahorita te digo, Jorge. La foto se la subí también ese mismo día, solo que un poco después. Tú me estás diciendo que no ves muy bien la foto. La foto sí, correcto. Ahí estoy leyendo algo. La foto de recordatorio se las vamos a volver a colocar el día de hoy, entonces ahí ves si la puedes volver a ver, Jorge. ¿No viste? O sea, ahí ya cuando lo volvamos a subir hoy, entonces por la tarde, entonces tú ves y puedes ver la foto bien. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, si ves la foto en miniatura, es que la puedes ir como que alargando un poquito. Bueno, vean pues, chicos, pónganme atención porque de lo que estoy diciendo va a venir las respuestas. Son 8 preguntas y ponga atención. Bueno, chicos, yo solo les voy a ir
diciendo por acá cómo es que se desenvuelven pues estos temas. Vean, aquí hay 8 preguntitas que ustedes pueden ir respondiendo conmigo. Vean, el día de hoy no quiero que me manden foto de esto, pero sí que lo vayan anotando de una vez. Les voy a dar el tiempo que lo anoten de una vez. No necesito foto, pero mañana me los van a enseñar a primera hora. Los chicos que no se conectaron a la clase de hoy, ustedes sí están obligados a mandarme foto, pero los demás no tienen por qué mandar. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo voy a comentar con ustedes el día de mañana y vamos a ver. Yo voy a ver que pues lo tengan allí porque va a ser parte de lo primero que voy a ver. A ver, chicos, ustedes vieron que vimos algo a principio de año que se llamaba cuento y fábula, ¿verdad? El cuento y la fábula son narraciones, ambas son narraciones. Aquí les estoy ampliando un poco las preguntas para que logren verlas mejor. Entonces, vean, nos están preguntando cuál es la diferencia entre una fábula y un cuento. Esto es algo que ya hemos manejado, bueno, ustedes manejaron en años anteriores. Escúchenme bien. Un cuento, al igual que una fábula, son narraciones, ¿sí? El cuento consta de partes. Esas partes, como yo se los dije anteriormente, pueden ser inicio, puede ser nudo y desenlace. El inicio nos indica cómo empieza la narración o cómo empieza la historia. El nudo es en donde se da el conflicto, o sea, en donde ustedes ven o la mitad de la historia en donde pues se crea un conflicto y el personaje principal pues tiene ciertas dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Cenicienta. ¿Cuál fue el nudo? ¿Cuál fue el problema? Cuando pues ella perdió la zapatilla y la tuvieron que andar buscando, ¿verdad? Para ver quién era la dueña de esa zapatilla y viene la madrastra y la encierra y un montón. Entonces ese fue el nudo, el conflicto, en donde pensamos que la historia iba a terminar mal, ¿verdad? Y el desenlace o final es como la palabra lo dice, cómo termina, ¿verdad? Esa historia. Entonces nos damos cuenta que el cuento es una narración o es una historia que relata un hecho, ya sea real o imaginario. Los personajes pueden ser reales o no. Los personajes pueden desenvolverse en una historia tanto humanos como pueden ser animales también, ¿verdad? Regularmente la fábula, con mucha diferencia del cuento, la fábula es una historia que sus personajes casi siempre van a ser animales y que tiene algo que se llama personificación. La personificación en la fábula significa que le da características humanas, a objetos inanimados, a plantas o animales. Por ejemplo, las plantas no hablan, los animales no hablan, los animales emiten onomatopeyas. Pero en la fábula vemos, por ejemplo, en el cuento por ejemplo, del zorro y la cigüeña, que ellos dos hablaban, pero realmente los animales no hablan, solo emiten sonidos. Entonces, a eso se le llama personificación, cuando le atribuimos características humanas a plantas, a objetos o animales, ¿sí? La fábula tiene que tener un inicio y tiene que tener un final, ¿sí? Tiene que tener un inicio y un final. Por ejemplo, en el inicio cómo se presentan a los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia, se describe la situación inicial. Luego, también en una fábula puede constar de algo, ¿verdad? Donde se da un conflicto entre los personajes y el final es cómo podemos nosotros ver que se resuelve ese conflicto. Entonces, en toda narración nos damos cuenta que está bien estructurada, que posee un inicio, un conflicto o nudo y posee un final. El cuento no siempre, en realidad el cuento deja un buen mensaje, pero realmente el encargado de dejar una enseñanza
es la fábula. La fábula nos deja algo que se llama enseñanza o que nosotros hemos conocido como moraleja. ¿Sí? Bueno, chicos, de lo poquito que les acabo de decir, usted ya puede contestar la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 6, la pregunta 7. De esas ya las puede contestar, porque lo acabo de decir. A ver, ahora paso a lo siguiente. ¿Qué es tiempo y qué es espacio? ¿Verdad? Bueno, chicos, tanto en el cuento, una leyenda, en cualquier narración va a existir un tiempo y un espacio. Los lugares donde nosotros vemos que se desenvuelven el cuento, por ejemplo, el de la Caperucita Roja, ¿en dónde se da el cuento? ¿Se da en la playa o se da en un bosque? Se da en un bosque. Entonces, si se da en un bosque, me doy cuenta que eso se llama espacio. El espacio es el lugar en donde se desenvuelve la historia, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo sobre la Cenicienta, ¿en dónde es el espacio? En un castillo, correcto. ¿Por qué? Porque es en el lugar en donde se desenvuelve la historia. Entonces, quedemos claros. Espacio, se le llama espacio al lugar en donde se desenvuelve la historia. Y se le llama tiempo el comienzo y el final de una historia, ¿verdad? En el que se desarrolla una historia. Regularmente, miren chicos, el tiempo en las historias no es como muy exacto, ¿no? Dicen a las 7 de la mañana empezó el cuento y terminó de resolverse esa historia en el año 2025, por ejemplo. No es así. El cuento, si se dan cuenta, el tiempo lo tiene indefinido. No sabemos con exactitud a qué horas, a qué día, en qué momento. No lo sabemos. Pero existen cuentos que sí dan como o fábulas o historias que sí dan como ciertas pistas. Por ejemplo, si dijeran la historia, el día jueves Cenicienta se fue al castillo a conocer al príncipe, por ejemplo. Entonces, ¿dice día? Sí. Entonces vemos que el tiempo de la historia se desarrolló un jueves. Van a haber historias que sí tienen un tiempo marcado, cuando nos dicen un día o cuando nos dicen una hora, pero hay otras historias que no, simplemente cuentan o relatan la historia en un tiempo indefinido, pero a eso se le llama tiempo, ¿verdad? A la ración en este caso puede ser de días, puede ser en el caso de horas, ¿verdad? O incluso hay cuentos que nos dicen, érase una vez, que cuentan algo o lo relatan en tiempo pasado. A eso se refiere con tiempo. La persona encargada de dar a conocer o relatar estas acciones de los personajes se le conoce como narrador. El narrador es el encargado de relatar todas las acciones de los personajes, todo lo que pasa dentro de la historia. A eso se le conoce como narrador, ¿sí? Entonces, con eso, chicos, ya pueden resolver las preguntas faltantes que les indico. No me envían foto. Los que se conectaron a clase hoy no, pero mañana quiero que resuelvan esto con conciencia, porque mañana voy a revisar pregunta por pregunta con ustedes para ver si lo que lo colocaron, ¿verdad?, es correcto o no. ¿Qué sabemos y qué nos hace falta? ¿Qué captamos y qué no captamos? ¿De acuerdo? Quiero que sean bien conscientes con eso.